Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión en línea a cargo de la química Lilia Chávez Andrade, que es experta en hematopatología. Bien, esta sesión es en conmemoración del Día Mundial de la Trombosis, que es el día de hoy, 13 de octubre. Muchas gracias y esperemos que la sesión sea de su agrado. Soy el químico Antonio Arroyo, administrador de la página Encuentro Químicos. Gracias. Antes que otra cosa, los queremos invitar también a nuestra próxima sesión que se llevará a cabo el día 15 de octubre, en la que abordaremos aspectos relevantes sobre el efecto que tiene el tipo de tubo de recolección para la determinación de glucosa. Esto en la línea de laboratorio clínico. Esperamos nos puedan acompañar y verificar lo que está en nuestras manos para mejorar las cuestiones de una adecuada determinación de glucosa para nuestros pacientes. Gracias. Hola, soy la química Lilia Chávez Andrade y en esta ocasión te voy a hablar un poco acerca de lo que es la trombosis. Acompáñame. Ustedes se habrán dado cuenta que últimamente se ha causado un revuelo general a nivel mundial acerca del Día Mundial de la Trombosis, que se celebra el 13 de octubre. Ustedes se preguntarán por qué se eligió el 13 de octubre y no cualquier otra fecha. Bueno, se escogió el 13 de octubre porque esta fecha es el natalicio de Rudolf Virchow, que fue un médico y patólogo alemán que desarrolló el concepto de trombosis por primera vez y él también realizó muchos avances en el conocimiento de esta enfermedad. Entonces, la Sociedad Internacional de Trombosis, el 13 de octubre, conmemora en distintos países del mundo el Día Mundial de la Trombosis. Esto con el fin de que todo el personal de salud se una para concientizar acerca de la importancia de esta enfermedad y ayuden a darla a conocer al público en general y educar a los pacientes acerca de la prevención de esta enfermedad. Es por esto que a nivel global se celebra el Día Mundial de la Trombosis el 13 de octubre. Se dice que la trombosis es un problema permanente y muy frecuente de salud, ya que es tan común encontrarla en los hospitales o en las personas alrededor, que incluso se dice que 1 de 4 personas en todo el mundo muere por afecciones relacionadas con la trombosis, que también es conocida como coágulos de sangre. Es demasiado frecuente, mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar, pero muchas veces pasa como imperceptible porque se maneja como una enfermedad silenciosa, que puede imitar muchas veces cuadros diferentes completamente a lo que sería una trombosis. Se puede confundir, por ejemplo, con un dolor muscular, con un ataque cardíaco, con una neumonía, incluso con cuadros de ansiedad. Sus secuelas pueden ser mínimas o pueden ser mortales dependiendo de las complicaciones que pudiera llevar alrededor este tipo de enfermedad. También esta enfermedad tiene consecuencias socioeconómicas bastante importantes tanto en la vida personal como en el sector salud, ya que es un problema de salud pública importante porque esta enfermedad puede ser prevenible. Si un paciente es ingresado a cirugía, debe hacerse una evaluación para ver qué riesgo puede tener él de padecer una trombosis. Esto con unos métodos de evidencia que pueden ser muy sencillos como un simple test que vamos a ver más adelante. Pero actualmente constituye la principal causa de morbimortalidad en el paciente que ha sido sometido a cirugía, lo que ha llevado a que cada día estemos en la búsqueda de reconocer los factores de riesgo que están asociados a esta patología, para crear protocolos para ubicar a nuestros pacientes y diseñar métodos profilácticos para disminuir la incidencia de esta complicación. El término, por ejemplo, que se emplea como enfermedad tromboembólica venosa consiste en 2 condiciones que pueden presentarse en los pacientes. El primero sería la trombosis venosa profunda y el segundo sería el tromboembolismo pulmonar, que es una consecuencia muchas veces de la trombosis venosa profunda.
El tromboembolismo venoso es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Pero una encuesta que se hizo en años anteriores, precisamente en el marco del Día Mundial de la Trombosis en 9 países, descubrió que la conciencia pública sobre la trombosis era baja en general. La gente estaba más informada acerca de lo que es la hipertensión arterial, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el VIH, pero no sabía mucho acerca de lo que era el tromboembolismo venoso. Y menos sabía que era una de las causas que más muertes provocaban en los Estados Unidos. Y que en Europa, por ejemplo, la trombosis mataba más que el cáncer de mama o que el VIH. Y sobre todo también, por ejemplo, que mataba más que las muertes que habían en accidentes automovilísticos. Entonces, por eso es importante que conozcas los riesgos, los signos y los síntomas que pueden estar relacionados con esta enfermedad para detectarla a tiempo y poderla diagnosticar en un paciente antes de que tenga complicaciones más importantes. En este esquema, por ejemplo, estamos viendo lo que es el estado ideal de la sangre, que es mantener un estado fluido. El estado natural y correcto es precisamente mantener la sangre en estado líquido y fluyendo constantemente y correctamente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando este equilibrio se rompe por alguna situación? Pues que entonces se forma un trombo. ¿Qué es un trombo? Pues es un coágulo sólido que se fabrica como un mecanismo de defensa ante un daño o bien una hemorragia que sufre nuestro organismo y va a formar un tapón que va a hacer que la sangre ya no circule con tanta facilidad. A este proceso de formación del trombo se le llama trombosis y puede generarse tanto en venas como en arterias. En este caso, por ejemplo, tenemos en este esquema, en la parte de abajo, la ejemplificación de lo que sería la fase fluida de la sangre. Pero, ¿qué es lo que pasa en un estado patológico? Pues que se va a formar un coágulo. Ese coágulo sanguíneo se puede formar y se va a instalar ahí, que va a impedir la llegada de sangre y oxígeno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces este coágulo se puede disolver y va a pasar de cierta manera imperceptible para el paciente y sin ninguna complicación. Pero, ¿qué es lo que pasa si este coágulo sigue ahí y va creciendo o en el peor de los casos migra hacia otros lugares? Pues que va a ser el responsable de las 3 causas de muerte cardiovascular más importantes que existen en el mundo, que es el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular y el tromboembolismo venoso. En este caso, solamente como para ejemplificarles, quiero que les quede claro que la trombosis es el proceso caracterizado por la coagulación de la sangre en el interior de las venas. Cuando ocurre un desprendimiento o un desplazamiento de la totalidad o de un fragmento del coágulo, es lo que nosotros llamamos embolia. Entonces tenemos que un coágulo puede ser desprendido por el mismo flujo sanguíneo y puede obviamente ser desplazado hacia otro lugar del cuerpo y es lo que nosotros llamamos embolia. Vamos a dejar claro que los coágulos que se forman cuando la sangre se endurece, pasando del estado líquido a sólido, es un coágulo sanguíneo que se forma dentro de una vena o de una arteria. Entonces es lo que se denomina que es ya un trombo. Cuando ese trombo se desprende y viaja hacia otro lugar en el cuerpo, es lo que se llama émbolo. Entonces, ese trombo, ¿de qué va a estar constituido? Va a tener, dentro de muchas otras cosas, va a tener una gran agregación de plaquetas, va a tener fibrina, factores de coagulación y elementos celulares de la sangre que obviamente van a estar dentro del interior de la vena o arteria y que casi siempre va a producir una oclusión de la luz vascular. Aquí, por ejemplo, algo muy importante en este momento son las plaquetas. ¿Por qué son importantes? Pues porque, como sabemos, las plaquetas son súper hiperactivas.
dicen por ahí que a veces con solo guiñarles el ojo, las plaquetas se activan. Y esto es tan real que por eso es cuando se trabaja plaquetas es tan importante incluso hasta la temperatura a la que nosotros trabajamos, porque si la temperatura no es adecuada, las plaquetas se van a activar. También es súper importante, por ejemplo, el material con el que nosotros trabajamos las plaquetas, porque incluso sabemos que el vidrio activa a las plaquetas. Entonces, regresando al tema de por qué son tan importantes las plaquetas, en este caso, es porque las plaquetas se van a activar de cualquier manera con cualquier cambio en el endotelio. Esto hace que saquen esas protuberancias que parecen unos pseudópodos y les va a facilitar que se puedan adherir y migrar hacia otras partes del endotelio y en el caso, por ejemplo, del cáncer, a las células tumorales. Entonces, esto hace que se facilite la migración. También va a liberar sustancias proagregantes o mecanismos de adhesión. Estos trombos obviamente se van a iniciar en zonas de bajo flujo, donde esté la circulación lenta o sean zonas turbulentas, por ejemplo, en el caso de las pantorrillas. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos la presencia de un coágulo que está obstruyendo esa circulación sanguínea normal y está instalado en una vena. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ese coágulo se desplaza del lugar donde se formó y empieza a circular hacia otro sitio? Entonces, se produce lo que nosotros llamamos una embolia. El trombo, pues obviamente es un coágulo que se forma en un vaso sanguíneo. Tenemos diferentes tipos de trombos. Tenemos el trombo arterial, que está constituido principalmente por plaquetas, contiene escasa cantidad de glóbulos rojos y comienzan casi siempre a formarse con una lesión endotelial. Tenemos el trombo venoso, que se da en áreas de bajo flujo sanguíneo, por eso casi siempre se presenta en las piernas. Está constituido por glóbulos rojos y fibrina. Ahora bien, los trombos se forman cuando las células sanguíneas se pegan una con otra y entonces bloquean esos vasos sanguíneos que pueden ser venas o pueden ser arterias. La trombosis venosa profunda es un trombo que se forma dentro de una vena profunda. Generalmente, ya les había comentado, son muy propios de las piernas. Tiene una complicación muy grande porque normalmente o muchas veces parte del trombo podría romperse y viajar. El problema no es que viaje y que migre. El problema es que viaja hacia los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va bloqueando el flujo sanguíneo. Esto es lo que se conoce como embolia pulmonar y puede llegar a ser mortal si no se detecta y se trata a tiempo. Algunas veces también los trombos luego de un tiempo pueden disolverse y pueden desaparecer sin dar ninguna complicación y ningún problema. Pero en otras ocasiones la presencia de un coágulo en una vena puede manifestarse incluso con dolor y enrojecimiento de la piel en la zona afectada. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en las manifestaciones clínicas. Pero la presencia de coágulos o trombos en las venas más superficiales puede generar malestar, pero rara vez van a causar otras complicaciones. La trombosis venosa profunda es una condición frecuente con un alto riesgo de complicaciones a mediano y largo plazo. ¿Y qué hay de los estudios acerca de la incidencia de trombosis en México? Pues es difícil realizar esta clasificación porque no hay estudios unificados al respecto aún. Apenas se está trabajando para saber cuáles son los casos más comunes de trombosis que pueden causar la muerte en México a los pacientes que están cursando o que tienen una complicación debido a la trombosis. Aparte que tenemos otro problema, que muchos casos de trombosis no son clínicamente diagnosticados o son subclasificados, porque como ya les había dicho, muchas veces las trombosis manejan cuadros que pudieran confundirse con otro tipo de enfermedades, cuando en realidad sí se trata de una trombosis. Pero de manera global, a nivel mundial, se dice que cada 37 segundos muere una persona en el mundo por la trombosis. Las estadísticas en México, pues obviamente son aproximadas, pero nos dicen que cada año mueren 135,000 personas por causa de la trombosis. Entonces, como vemos,
La trombosis en México constituye un verdadero problema de salud debido al elevado número de casos de trombosis que existen. Aparte, muchos de ellos sin un diagnóstico preciso y obviamente pues sin tener un tratamiento adecuado. Además, el impacto que representa la elevada mortalidad al constituirse en la primera causa de muerte en México. Otros factores importantes que se deben de considerar respecto al problema de la trombosis es también ese impacto que representa el costo del diagnóstico y tratamiento de estos pacientes para el sector salud. Además, que también en muchos casos de las trombosis ocurren en individuos económicamente activos, por lo que afectan la cadena productiva del país. Es por esto que es importante dar a conocer los datos para realizar las estrategias necesarias para enfrentar este problema de una manera coordinada entre el sector salud y la sociedad en general. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues con el conocimiento acerca de lo que es la trombosis. Los factores de riesgo, bueno, pueden ser una lista enorme acerca de los factores de riesgo que pueden predisponer a padecer una trombosis. Es importante decir que la trombosis no discrimina. Afecta a personas de todas las edades, razas y etnias y puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. Pero hay ciertos factores importantes y situaciones que pueden aumentar el riesgo de desarrollar una trombosis y estos coágulos que pueden ser obviamente potencialmente mortales. Uno de los factores de riesgo más importantes es la obesidad y el sedentarismo y el no hacer ejercicio. Esto ya es un factor predisponente que puede llevar un gran riesgo de padecer trombosis. También permanecer mucho tiempo de pie puede ser uno de los factores de riesgo. Una dieta pobre en fibra también. La edad, cuando las personas son mayores de 50 años, tienen mayor predisposición a padecer una trombosis. Los fumadores, obviamente también, y las personas que utilizan anticonceptivos para el control de la natalidad también son muy propensas a padecer trombosis. Los síntomas pueden, pues, más comunes incluyen, por ejemplo, la hinchazón en el pie, la planta del pie o el tobillo. También van a tener calambres en los pies o en las pantorrillas, van a de repente sentir la piel más caliente en ciertas áreas. Es importante notar que si en las plantas de los pies se vuelven rojas con dolor y a veces incluso se sienten así como adormecidas, esto podría ser un signo de trombosis venosa profunda. Entonces, la trombosis venosa profunda generalmente va a ocurrir en personas que tienen más de 50 años, pero los antecedentes familiares de la enfermedad y ciertas elecciones de un estilo de vida pueden desencadenar esta enfermedad a más temprana edad. Entonces, por eso se dice que no discrimina a nadie y todos podríamos padecer trombosis. Ahora bien, ¿quién fue el que dijo cómo se iba a estudiar la trombosis o por qué se iba a estudiar o de qué manera se iba a asociar unos acontecimientos para predecir una trombosis? Bueno, pues esto se lleva a cabo mediante la triada de Virchow, que es el nombre que se le otorga a 3 acontecimientos o alteraciones primarias que en conjunto permiten y favorecen la formación de un trombo y que fueron descritas por Rudolf Virchow. Él dice que para que ocurra una trombosis se deben de dar 3 estados, que es una lesión endotelial, una éxtasis venosa y un estado de hipercoagulabilidad. De acuerdo a la descripción de Virchow, para la formación de los trombos ocurren estas 3 alteraciones primarias, pudiendo ser cualquiera la inicial, pero al producirse la primera casi obligatoriamente determinará el inicio de las otras 2 como respuesta al acontecimiento inicial. La alteración o desequilibrio de alguno de los componentes de esta triada coloca al paciente en un estado de predisposición a la trombosis o al estado protrombótico. Ahora bien, vamos a ver cuál es el primer componente de esta triada, que es la lesión endotelial. La lesión endotelial no es otra cosa más que el daño a la pared del vaso. La lesión endotelial es uno de los factores más influyentes en la formación de trombos en el torrente sanguíneo por una trombofilia primaria. Tenemos muchas agresiones que pueden producir este daño endotelial. Uno de los factores que podrían producirlo sería, por ejemplo, la hipertensión, la turbulencia sanguínea, las toxinas bacterianas, el colesterol alto, la exposición a radiación,
el embarazo por esta exposición a hormonas femeninas, entre muchas otras. Cuando hay una lesión del endotelio, ocurre una vasoconstricción transitoria que va a disminuir la velocidad de la circulación sanguínea normal. Esto va a dar paso al segundo componente de la triada que vamos a ver ahorita más adelante, pues la velocidad sanguínea normal es uno de los mecanismos anticoagulantes principales. Adicionalmente a todo esto, ocurre la agregación plaquetaria para la reparación precisamente del daño causado a esa pared, actuando como un tapón que a su vez disminuirá la luz intravascular, favoreciendo también la ralentización de la circulación sanguínea. En ese momento se van a liberar factores tisulares, se van a agotar las prostaglandinas y también se agotan los activadores tisulares del plasminógeno. De esta manera, diversos fenómenos protrombóticos van a trabajar de manera simultánea, favoreciendo una trombosis. El segundo evento que nos relata Virchow es la éstasis venosa, que no es otra cosa más que la lentitud de la circulación. El flujo sanguíneo es uno de los principales mecanismos anticoagulantes del organismo, pues la velocidad de flujo evita que se acumulen en un sitio específico factores homeostáticos y plaquetas activadas. Por lo tanto, es fácil asumir que una ralentización del flujo sanguíneo o éxtasis, sobre todo si es venosa, es el mecanismo que más va a favorecer la aparición de trombos. Esta alteración puede ser la causa o consecuencia de precisamente la lesión del endotelio. Un flujo normal de la sangre es laminar. De esta forma, las plaquetas y los otros elementos formes fluyen por el centro de la luz y no tocan el endotelio, del que se separan por una capa de plasma. Cuando ocurre esta ralentización del flujo sanguíneo, las plaquetas entran en contacto directo con el endotelio y se favorece la adherencia entre los leucocitos e impide la dilución de los factores de coagulación. Hay muchas patologías que pueden producir una alteración del flujo sanguíneo actuando de diferentes maneras. Por ejemplo, las placas ateromatosas producen turbulencias sanguíneas, las dilataciones arteriales producen estancamiento de la sangre o éxtasis local, y la hiperviscosidad sanguínea y la anemia drepanocítica produce éstasis en pequeños vasos y, como estas, muchas otras patologías. Entonces, este estancamiento de sangre en cualquiera de los grados da una ralentización de la circulación hasta su completa detención y acumulación. Entonces también a esto agregamos que el calor consume los líquidos, haciendo que la sangre se coagule y se produce obviamente una inmovilización de sangre. Otra característica que Virchow relató fue la hipercoagulabilidad de la sangre. Este término, se conoce también en algunos casos como trombofilia y se refiere principalmente a una alteración de las vías de coagulación que hace que la sangre pierda su característica líquida. Con esta característica, ¿qué es lo que pasa? Bueno, van a aumentar las concentraciones de los factores de coagulación y las plaquetas, van a disminuir las concentraciones de inhibidores naturales de la coagulación, el plasminógeno o sus activadores, y obviamente va a aumentar la viscosidad de la sangre por incremento de los elementos figurados de la sangre. Fíjense que también se han demostrado una serie de mutaciones complejas y puntuales del gen del factor 5 y de la protombina, que son las causas más frecuentes de la hipercoagulabilidad hereditaria. De igual manera, los factores trombofílicos secundarios o adquiridos más comunes o frecuentes son predisponentes de trombosis venosas más que de trombosis arteriales. Ahora, fíjense algo muy chistoso. Virchow describió estos tres componentes como los acontecimientos previos a la formación de un trombo. Sin embargo, no los relacionó como una triada. Fue mucho después de su muerte cuando los científicos modernos agruparon estos tres acontecimientos o signos principales de la coagulación como una triada para facilitar su comprensión y su estudio. Ahora bien, alguna de estas características o el conjunto de estas características, nosotros cómo lo vamos a ver en un paciente de forma física. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros físicamente podríamos ver o palpar para poder sospechar que un paciente pudiera estar cursando con una trombosis venosa profunda?
pues tenemos diferentes síntomas como podrían ser edema, el dolor, el calor, el cambio de color en las piernas, por ejemplo. También podría presentarse agrandamiento de las venas superficiales visibles bajo la piel, pesadez en las piernas, sensación de malestar, calambres nocturnos, sensación de calor, podría presentarse mucho dolor, molestias en general, edema, coloración rosada en los tobillos y úlceras algunas veces cuando ya está un poco más complicado a nivel de los tobillos. También se puede sentir esa pesadez dolorosa, un calor anormal, inquietud, picor intenso, que muchas veces estas características van a empeorar con la menstruación, la menopausia y el verano. Siempre hay que estar muy pendiente de estos síntomas en algún paciente o nosotros de manera personal, porque a lo mejor sin saberlo o sin nosotros visualizarlo, pudiéramos estar cursando con el principio de una trombosis. Ahora bien, como si no fueran suficientes todos esos antecedentes que tenemos y los factores de riesgos para padecer una trombosis, ¿usted sabía que si viaja frecuentemente más de 4 horas, también puede ser un factor predisponente para que usted curse con trombosis? Pues sí. Este se llama el síndrome de la clase turista, muy común en viajeros frecuentes. ¿Pero de qué se trata este síndrome de clase turista? Pues es la formación de un coágulo sanguíneo en una vena profunda causada precisamente por el movimiento reducido de las piernas durante este viaje. Normalmente siempre se asocia a vuelos en avión, aunque no se descarta también en viajes en autobús, en carro o en tren. Hay factores que obviamente van a aumentar el riesgo de que una persona pueda padecer este síndrome de clase turista que va a conllevar a desarrollar una trombosis. Pudieran ser la edad avanzada, que haya sido un paciente que haya transcurrido con cáncer o que tenga cáncer en ese momento, que esté cursando con un embarazo, que el paciente sea obeso o que haya tenido cirugías recientes y obviamente si tiene antecedentes de haber padecido trombosis anteriormente. ¿Cómo se puede prevenir esto? Pues obviamente haciendo ejercicios durante el trayecto del viaje para no llevar las piernas inmovilizadas durante demasiado tiempo. Hay que estirar las piernas y ejercitar las pantorrillas. Debe de cuidarse que el paciente o la persona que está haciendo ese viaje no se deshidrate. Es importantísimo beber agua en abundancia y sobre todo antes de tomar el vuelo o el viaje, que durante el trayecto de este viaje use medidas de compresión para favorecer esa circulación sanguínea. Se dice que por lo regular se presenta un caso de trombosis por cada 4.456 vuelos que duren más de 4 horas continuas. También se recomienda que si usted tiene un poco más de espacio o si puede salir hacia los pasillos centrales del avión, se levante para hacer giros con sus piernas, elevarlas y poder quitar esos periodos de inmovilidad durante periodos prolongados. ¿Esto por qué? Porque la inmovilidad durante periodos prolongados no va a permitir la contracción muscular y por lo tanto tampoco va a permitir el flujo normal de la sangre venosa desde las piernas hacia el corazón, que es lo que debe de pasar idealmente. Al acumularse la sangre se promueve la formación de trombos y esto va a ocurrir al quedarse sentado durante mucho tiempo en el viaje con pocos cambios de posición. Bien, pues hasta aquí se habrán dado cuenta que la trombosis es un padecimiento que aprovecha cualquier circunstancia para hacerse presente. Pero bueno, hasta aquí todavía no hemos terminado. Todavía tenemos una complicación más que de por sí es severa, pero se puede complicar mucho más porque resulta ser que el cáncer también nos puede producir una trombosis. Los individuos con cáncer tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad tromboembólica venosa. La prevalencia depende de factores relacionados con la neoplasia, como podría ser de qué tipo de neoplasia se trate, en qué estadio esté, el empleo de catéteres venosos centrales, el tratamiento con quimioterapia o radioterapia, el tipo de cirugía, así como factores protrombóticos generales
que incluyen la edad, la inmovilización, la obesidad, las trombofilias hereditarias y otras comorbilidades. Normalmente nosotros lo que buscamos es que los factores anticoagulantes y los factores procoagulantes estén en un equilibrio perfecto, como esa balanza que está con los pesos adecuados de lado y lado para mantener el equilibrio. Esto va a permitir que se mantenga la fase fluida de la sangre, que es el estado ideal del organismo. Y aquí, obviamente, vuelve a aparecer Virchow, con 3 influencias primarias que predisponen la formación del trombo: la lesión endotelial, la éxtasis del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad de la sangre. ¿Esto cómo afecta cuando un paciente tiene cáncer? Porque el tumor va a producir una inflamación, aparte va a estimular otros componentes o señalizaciones que promueven la trombosis, al cambiar la expresión génica del endotelio. Al mismo tiempo, también la acumulación de las células cancerosas va a invadir la pared del vaso. Esto obviamente va a complicar la circulación sanguínea. Aquí también la angiogénesis está muy activa y para rematar se produce una compresión vascular por el tumor, lo que da como resultado un cambio en los procoagulantes y en los efectos antifibrinolíticos. Aquí obviamente se va a producir un desbalance en los mecanismos procoagulantes y anticoagulantes, que va a provocar la obstrucción parcial o total de un vaso sanguíneo a causa de ese tumor canceroso que se ha instalado. Entonces, en este momento se va a dar la formación de un trombo. Por medio de estos antecedentes y de estas circunstancias, es normal que las personas con cáncer tengan más riesgo de desarrollar un trombo venoso. Y obviamente los trombos es la segunda causa de muerte más frecuente que puede ser evitable en los pacientes oncológicos después de las infecciones. Obviamente, para que se produzca esta complicación, el riesgo dependerá del tipo de cáncer que se tenga y dónde esté localizado. Puede ser de estómago, de páncreas, de cerebro, de riñón, de ovarios y neoplasias de la sangre. También hay que ver en qué etapa se encuentra el cáncer. Obviamente, si se encuentra en una fase avanzada, puede aumentar el riesgo de padecer una trombosis. El tipo de tratamiento que esté llevando el paciente también tiene mucho que ver. La quimioterapia, la radioterapia y la cirugía también pueden ocasionar trombosis. ¿Esto por qué? Pues porque en la cirugía también se va a producir una inmovilización del paciente, entonces puede pasar largos periodos de inmovilidad que también pueden favorecer la trombosis. También hay que ver si el paciente tiene historial de haber padecido trombosis en el transcurso de su vida. Si ha padecido una antes o tiene obviamente 3 veces más probabilidad de desarrollar un trombo que quienes nunca la han tenido. Aquí lo recomendable es siempre estar atento a los síntomas que se pudieran presentar, porque recordemos que la trombosis puede ser prevenible en estos pacientes. Entonces hay que estar muy al pendiente acerca de si tiene algún tipo de hinchazón en el pie, en el tobillo, en la pierna o en el brazo. Puede estar al pendiente también si siente calambres, si tiene dolores y sobre todo gran sensibilidad a menudo en la pantorrilla. Y si ustedes creían que ya eran demasiadas complicaciones ya para que se produjera una trombosis y que con eso era suficiente, pues no, todavía tenemos más. Tenemos otro tipo de trombosis que se suscita durante el embarazo. ¿Por qué se produce? Pues porque el organismo durante el embarazo va a experimentar cambios profundos durante este periodo de 9 meses. Entonces las hormonas placentarias alteran la sangre, haciéndola propensas a la formación de coágulos. En el caso del embarazo, también va a haber una obstrucción para que la sangre circule de manera normal. ¿Por qué? Porque el aumento del tamaño del útero va a hacer que se compriman las venas pelvianas, retardando la circulación venosa de los miembros inferiores.
obviamente durante estos 9 meses de embarazo, la mamá va a aumentar de peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sobrepeso y la obesidad pues son un factor predisponente de padecer trombosis. Entonces, lo normal es que la mamá, o muchas veces ocurre que durante el embarazo la futura mamá va a tener una trombosis superficial que se presenta con frecuencia en el embarazo cuando las venas superficiales, que son las visibles, se trombosan e inflaman. Entonces van a mostrar las mamás, las futuras mamás, un aspecto de rojizo en las piernas y a lo mejor van a tener edema y dolor. Esto puede ser molesto, pero es menos grave que la trombosis venosa profunda, que puede ser una complicación que van a tener las mamás si no llevan un adecuado tratamiento y una adecuada vigilancia del embarazo. Los síntomas obviamente van a ser igual que como lo dijimos al principio de la presentación, vamos a tener cambios de coloración, a lo mejor cambios de tamaño, una pierna más inflamada que la otra, vamos a tener a lo mejor dolor y mayor calor en la zona donde esté formándose un trombo. Tal vez de repente van a aparecer las famosas arañitas, entonces hay que tener cuidado, hay que buscar que no haya hinchazón en la pantorrilla o pierna, que no esté asociada a dolor y hay que estar muy al pendiente del color que se presenta en las piernas. A veces una pigmentación tipo ocre o rojiza pudiera ser indicativo de que se está padeciendo una trombosis, aunque no sea visible y aunque no sea dolorosa, que esté manejándose de manera sintomática. Hay que tener mucho cuidado con ese cambio de coloración, sobre todo en las pantorrillas. Y una de las consecuencias o de una de las complicaciones de una trombosis venosa profunda es la embolia pulmonar. Este es una complicación que es tremendamente mortal en los pacientes y va muy de la mano con catéteres venosos centrales y con los marcapasos. Esta imagen ejemplifica perfectamente cómo se produce una embolia pulmonar. Tenemos que primero tenemos una trombosis venosa profunda. En algún momento el trombo se va a desprender de la pared venosa y se va a arrastrar por la sangre y va a terminar impactando y ocluyendo las arterias del pulmón. Entonces es en ese momento que hablamos que el paciente de tener una trombosis venosa profunda se le ha complicado y hablamos de que ya está presentando un embolismo pulmonar. Esta imagen me gusta mucho porque explica perfectamente lo que dije en la diapositiva anterior, de cómo el coágulo sanguíneo obviamente se va a desprender y va a empezar a migrar hacia otros lugares. Va a pasar a través de las venas y va a pasar por las venas mayores del lado derecho del corazón antes de alojarse en las arterias pulmonares, donde obviamente como el calibre es mucho menor, va a causar una mayor obstrucción y nos va a dar características clínicas en la respiración. Como ya les había comentado, para llegar a un probable diagnóstico, el estudio inicial, pues obviamente debe empezar por un interrogatorio meticuloso hacia el paciente para ver sobre la historia personal que hayan tenido, sobre si no han tenido eventos trombóticos previos. Idealmente, eventos que obviamente ya hayan sido confirmados por estudios de laboratorio y gabinete. Es importante también interrogar acerca de los factores de riesgo, la edad del paciente, la historia previa de trombosis, la carga genética que tengan, el tiempo que pasan inmovilizados, ya sea por su trabajo o por el tipo de vida que ellos lleven. Hay que ver si estuvieron sometidos a alguna cirugía, si tienen algún cáncer y ver si el paciente es o no obeso. El diagnóstico biológico de las trombofilias recae en las pruebas de hemostasia. Obviamente, siguiendo una evaluación inicial, vamos
a formar o podemos formar un perfil de pruebas a solicitar. Las pruebas de hemostasia y trombosis deben incluir pruebas de Scrutins que determinan el estado hipercoagulable y las pruebas específicas para determinar el diagnóstico de la alteración y además las pruebas para evaluar el efecto antitrombótico del tratamiento. Para realizar estudios de trombofilia deben considerarse diversos factores que pueden interferir en la interpretación de las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, el estudio antitrombina, la proteína C y proteína S son afectados por el estado posttrombótico y por el empleo de anticoagulantes. Habitualmente es necesario esperar más de 12 semanas para complementar el estudio de trombofilia hereditaria. Pero dentro del perfil de lo que sí se puede solicitar, por ejemplo, tenemos a la antitrombina, que es uno de los anticoagulantes naturales que ayuda a mantener el balance normal hemostático. La deficiencia de la vitamina C es una glucoproteína, vitamina K dependiente que se sintetiza en el hígado y es un importante anticoagulante fisiológico y regulador de la actividad de la trombina en la superficie endotelial. Otra de las pruebas que se podría solicitar sería la deficiencia de proteína S, que funciona como un cofactor de la proteína C activada. Otra prueba que se puede solicitar es la deficiencia del plasminógeno, que es una glucoproteína. La deficiencia del factor 12 también se asocia con la presencia de tromboembolismo venoso y embolias pulmonares. Sin embargo, puede haber presentaciones asociadas o muy dirigidas a un infarto agudo del miocardio. También sería importante considerar la resistencia a la proteína C activada, que es la normalidad de laboratorio más frecuente que se presenta en pacientes que presentan una historia de tromboembolismo venoso. Además, se pueden solicitar otras pruebas moleculares que son muy específicas, pero que casi siempre está disponible en cualquier laboratorio de rutina que no sea de alta especialidad y que vamos a ver ahorita, que es el dímero D. ¿Por qué es importante valorar la prueba del dímero D? Porque durante la formación del trombo, el fibrinógeno es convertido en fibrina por acción de la trombina. Uno de los componentes estructurales más importantes del trombo está constituido por una red de enlaces cruzados de monómeros de fibrina, la cual, al ser degradada por la acción de la plasmina, genera un producto denominado dímero D, que posee diferenciación antigénica y puede ser dosado y cuantificado. Es decir, que la presencia del dímero D en cantidades elevadas supone la existencia de un proceso de fibrinólisis. De tal manera que entonces el dímero D debe ser usado como un valor predictivo para diagnosticar una probable trombosis, que obviamente debe de ir acompañada de otros estudios de gabinete que pudieran ser más específicos. Tenemos que el dímero D tiene una alta sensibilidad pero una baja especificidad. El valor esperado del dímero D es de menos de 500 microgramos. Entonces, eso nos va a dar la pauta a seguir. Si sale negativo o menor de esa cantidad, se excluye el diagnóstico de una trombosis venosa profunda sin necesidad de realizar un ecodoppler, que sería una prueba de gabinete auxiliar diagnóstica mucho más específica que un dímero D. En un dado caso que el paciente salga con un resultado positivo, esto quiere decir que tenga más de 500 microgramos de dímero D, entonces ese paciente sería un candidato precisamente a realizarle un Doppler para verificar la existencia de una trombosis. Hay que tener muy en cuenta la historia clínica y los antecedentes personales del paciente, porque recordemos que es muy fácilmente que el dímero D nos dé unos resultados positivos por si acaso el paciente está cursando con una infección, un cáncer, un trauma o otros estados que pudieran dar un tipo de inflamación que pudiera alterar estos resultados del dímero D. Entonces, dejemos claro que el dímero D solamente es un factor predictivo para comprobar o para excluir, junto con otros estudios, una probable trombosis.
En este sentido de utilizar el dímero D como un predictor de la trombosis, cabe hacer la aclaración que solamente, por ejemplo, tiene su mayor efectividad en la valoración clínica inicial de pacientes que tienen una baja probabilidad clínica de padecer una trombosis. Ahí es donde estaría muy bien aplicado un dímero D. Esto, por ejemplo, podría realizarse en las clínicas de primer nivel, donde solamente se cuenta con las pruebas básicas y necesarias como para poder diagnosticar una trombosis que está iniciando. Obviamente, en ellos, un dímero D negativo permitiría excluir la enfermedad sin necesidad de otras pruebas complementarias. Obviamente, si se presenta un paciente que tiene ya mayores complicaciones o que tiene antecedentes muy firmes y todos los riesgos de padecer una trombosis, se debe de mandar hacia otros estudios más especializados para poder descartar una verdadera trombosis. También recordemos que el dímero D no es específico ni tan sensible para diagnosticar una trombosis. Recordemos que es un estudio predictivo solamente. Entonces, en enfermos con una alta probabilidad de padecer una trombosis, una determinación de dímero D normal que haya salido en valores normales no permite excluir el diagnóstico de una trombosis. Entonces, no debemos dejar de practicar otras exploraciones diagnósticas que confirmen o excluyan la enfermedad en este grupo de pacientes. Una de las herramientas básicas y más importantes para diagnosticar una trombosis, obviamente se trata de un estudio mucho más fino y mucho más especializado, son los ultrasonidos, que son muy empleados en el diagnóstico de enfermedades vasculares. El fundamento físico es el efecto Doppler, por eso de ahí viene el nombre de ultrasonografía Doppler o ecodoppler, porque aquí lo que trata es que mide la frecuencia del sonido que va a ser directamente proporcional a la velocidad de las partículas en movimiento. Entonces, con esto entendemos que estudia la velocidad del flujo sanguíneo. Una prueba también básica es el ecodoppler venoso. Está considerada como la principal y la primera prueba diagnóstica en los probables casos de trombosis venosa profunda porque tiene una elevada sensibilidad y una amplia especificidad. Esto, ¿cómo se lleva a cabo? Pues mediante la utilización de un sistema que le llaman doble, porque tiene dos transductores, que es una técnica duplex que permite la visualización de las venas por muy profundas que estén. A esta parte se le llama que está cubriendo lo que se llama un estudio morfológico y también hace un registro de las señales Doppler, que eso se considera que es el estado funcional de las venas. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo están esas venas y además cómo están funcionando. Además también se le puede incorporar color a estas imágenes, que va a ser obviamente un trabajo mucho más fino y mucho más perceptible, donde vamos a poder evaluar la morfología y la funcionalidad de estas venas para ver si están funcionando de manera correcta o realmente están pasando por un proceso de trombosis. Tenemos otro estudio que es la venografía. La venografía es un procedimiento obviamente invasivo que consiste en una exploración diagnóstica que permite el estudio de la circulación venosa de las extremidades inferiores. Las venas por lo regular no son visibles para las radiografías simples. Para poder visualizarlas entonces se requiere un estudio de rayos X que es necesario poner una inyección con un contraste venoso. Este contraste es una sustancia radioopaca que no permite el paso de los rayos X a través de su superficie. Entonces, esto va a permitir visualizar aquellas venas que lo contienen. Durante la práctica de la prueba pueden tomarse varias radiografías para visualizar el llenado progresivo de los vasos y detectar estrechamientos, obstrucciones o la presencia de vasos anómalos. Obviamente, a pesar de que esta técnica es muy efectiva, el hecho de ser una
técnica bastante cruenta, no exenta de, obviamente, de riesgos y complicaciones, y además es costosa, pues esto limita mucho su práctica a indicaciones muy concretas. Antes de someter a un paciente a cualquier tipo de estas estudios que son mucho más invasivos y mucho más específicos, hay algo muy simple que se puede llevar a cabo, que es un diagnóstico mediante un test que es conocido como la escala de Wells. Esta índice de Wells sirve para descartar trombosis venosa profunda. Es en realidad un estimador de la probabilidad de hacer un pretest de padecer esta enfermedad. Es decir, es de gran utilidad para descartar la enfermedad cuando el riesgo es estimado como bajo. Y es más útil estimar el riesgo de la trombosis venosa proximal. Puede ser de utilidad fundamentalmente en las unidades de urgencias, en las que los casos con índices de riesgo muy bajo puede evitar efectuar otras pruebas más complejas. En esta escala de Wells se deben considerar las características clínicas y se le va a dar un puntaje, un valor. Dependiendo del tipo de probabilidad que tenga, por ejemplo, si no tiene ningún punto, el 3% tendrán probabilidad de padecer una trombosis venosa profunda. Si llegan a marcar de 1 a 2 puntos, tendrán un 17% de probabilidades de desarrollar una trombosis venosa profunda, y los que reúnen más de 3 puntos van a tener una probabilidad muy alta de tener una trombosis venosa profunda. Obviamente, esto es mucho más sencillo y este es un test que se debería de implementar de manera rutinaria a cualquier paciente que llega al servicio de urgencias que tiene riesgos de padecer una trombosis, y sobre todo esta escala se debe de hacer a los pacientes que van a ser sometidos a cualquier tipo de cirugía. Obviamente todos estos test y todas estas pruebas van a finalmente a desembocar en que las reglas de decisión clínica van a estar basadas en los puntajes de probabilidad clínica que se utilizan para estratificar a los pacientes y orientar a la selección y a la interpretación de otras pruebas diagnósticas complementarias. Finalmente, aquí les quise poner un resumen acerca de cómo se va a ir haciendo el diagnóstico de una trombosis, y en ese orden más o menos podría ser el siguiente. Primero se debe de tener una historia clínica que nos dé una pauta de hacer una sospecha de que el paciente pudiera tener una trombosis, y esto se va a hacer por clínica. Después se debe de hacer el test de Wells o algún test similar para ver qué tanto riesgo tiene el paciente de padecer una trombosis. Después ya seguiría realizar las pruebas de laboratorio y después las de gabinete. De ahí seguiría una prueba no invasiva como podría ser el ecodoppler, que sería la primera elección. Ya si las complicaciones fueran mayores o tuviera algún tipo de no respuesta, entonces ya se podría emplear la venografía, que esa sí es invasiva, pero es una prueba de oro para poder determinar si un paciente está padeciendo o no de una trombosis. En el caso de pacientes sometidos a cirugías o que están inmovilizados por largos periodos de tiempo, se utiliza una compresión neumática intermitente o que se mueve por medio de estimulación eléctrica. Esto puede proponerse en los casos en los que no puede llevarse a cabo el trabajo muscular activo, por ejemplo, porque el paciente tiene algunas alteraciones de la conciencia, es demasiado obeso y no puede agacharse con facilidad, o que ha sido operado de algún tipo de cirugía traumatológica, por ejemplo, y que no puede estarse moviendo adecuadamente. También podría resultar en un paciente que tuviera parálisis central. Entonces se le pone este dispositivo de compresión secuencial que se va a inflar para acelerar el retorno de la sangre venosa y prevenir una trombosis.
El tratamiento pues obviamente se debe dirigir a la trombosis venosa profunda para prevenir una complicación mayor. Obviamente los objetivos terapéuticos de la trombosis venosa profunda van a consistir en que se evite la progresión de la trombosis, prevenir que se produzca el desprendimiento del trombo y su conversión en émbolo y obviamente la migración hacia otros lugares donde podría tener repercusiones mortales. Obviamente también queremos evitar las complicaciones infecciosas en las trombofibritis sépticas. La diversidad de tratamientos que puede tener una trombosis venosa profunda pues son muy variados. Obviamente esto va a ser dictado por los médicos y obviamente pues se van a recetar muchas veces los anticoagulantes orales, podrían ser también las heparinas sódicas, los antitrombóticos, los antiagregantes plaquetarios y finalmente también se tienen los tratamientos quirúrgicos. Estas dos condiciones de tratamiento son las menos seleccionadas normalmente. El utilizar antiagregantes plaquetarios, pues solamente cuando están indicados cuando no es posible utilizarse los anticoagulantes normales, aunque estos antiagregantes plaquetarios, pues obviamente no son muy eficaces. El tratamiento quirúrgico, bueno, se deja como las últimas opciones y esto pues depende de la evolución del paciente y es un complemento al tratamiento médico. Obviamente va a tener algunos objetivos que es evitar las embolias, desobstruir el territorio venoso y prevenir el síndrome postflevítico. Y en los casos de trombos infectados, pues prevenir una sepsis que pudiera tener una consecuencia mortal en el paciente. Obviamente estas indicaciones quirúrgicas son cuando está contraindicado tomar los anticoagulantes o cuando el tratamiento que se le ha dado ha sido ineficaz. Obviamente el tratamiento quirúrgico lleva como objetivo la extracción del trombo e introducción de la vena cava inferior. Obviamente dentro de las opciones terapéuticas la primera instancia pues es el tratamiento médico, pero si este no evoluciona a favor o el paciente presenta mayores complicaciones, entonces se tiene el tratamiento quirúrgico. Son objetivos terapéuticos que pueden ir por separado o que pueden ser complementarios. En esta diapositiva estamos viendo el procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo para hacer la extracción. En estas fotografías también tenemos una extracción del trombo que se llama obviamente parto del trombo y se ve una extirpación quirúrgica. Ya solamente como para resumir, vamos a ver las medidas generales de prevención que pudieran llevarse para prevenir una trombosis. Está que la movilización y los ejercicios de miembros inferiores es algo básico para prevenir una trombosis, porque sabemos que la inmovilización aumenta hasta 10 veces el riesgo de padecer una trombosis. La hidratación es algo básico, ya lo vimos en los viajes, por ejemplo, es sumamente importante mantenerse hidratado, ya que una deficiente hidratación favorece un aumento de la hemoconcentración y por lo tanto la viscosidad sanguínea. Algo muy importante que ahorita vamos a tocar son las medias de compresión elástica graduadas. Esta obviamente debe ser recetada por un médico vascular para decirle e indicarle cuál es la media que usted necesita utilizar de acuerdo al grado de trombosis que presente. Ahora, en pacientes especiales con consideraciones especiales o necesidades especiales, se tiene que utilizar una compresión neumática intermitente para que compriman la pierna o muslo a una presión adecuada, favoreciendo la fibrinólisis. Una parte sumamente importante para prevenir la trombosis es utilizar las medias de compresión elásticas. Estas medias no son iguales que cualquier otra media o que cualquier calcetín normal,
Por lo general, las medias de compresión se prescriben con ciertas especificaciones y requieren de un profesional para que las sepa medir y las sepa prescribir. Hay varias sugerencias y trucos respecto al uso y cuidado adecuado de las medias de compresión para que brinden el beneficio terapéutico deseado con el mínimo riesgo de tener algún efecto secundario. Las medias de compresión, a veces llamadas medias para las varices, aprietan suavemente las piernas de tal forma que promueven el flujo sanguíneo de las piernas hacia el corazón. Las medias de compresión que llegan al muslo o a la cintura ayudan a reducir la acumulación de sangre en las piernas y permiten evitar mareos o caídas al ponerse de pie. Las medias de compresión que llegan hasta la rodilla ayudan a restringir la hinchazón por acumulación de líquidos en la parte inferior de las piernas y sirven también para prevenir úlceras venosas o el desarrollo de coágulos sanguíneos en las piernas, especialmente cuando se las usa después de una cirugía o de haber estado inactivo durante un tiempo. Además, las medias de compresión ayudan a reducir el dolor provocado por las venas varicosas. Las medias de compresión que aprietan poco se venden sin receta médica. En cambio, las medias que aprietan fuerte necesitan tener la prescripción de un proveedor de atención médica y según la afectación que tenga es la medida que se les va a dar o las características que debe reunir esa media. Por ejemplo, las especificaciones como la fuerza de la compresión y la longitud de la media deben estar medidas de acuerdo a las características de cada persona. Además, hay que tomar en cuenta varias preferencias personales como el modelo de punta abierta o cerrada, incluso el color, así como las distintas marcas entre las que hay que escoger, porque aparte hay diferentes proveedores o fabricantes de este tipo de medias donde uno tiene la oportunidad de escoger las que más vayan adecuadas a tu personalidad o a tu estilo de vida. El diseño de las medias de compresión hace que la mayor presión esté alrededor del tobillo y que ésta vaya disminuyendo a medida que la media sube por la pierna. Hay varias maneras de ponerse las medias de compresión. Una de ellas implica pasar suavemente por el pie la media extendida y desenrollada hasta cubrir bien el pie y el talón. Esto también se puede lograr con la media enrollada o doblada al revés hasta el nivel del tobillo. Luego se sube el resto de la media por la pierna hasta la altura correcta dependiendo del tipo de media que se esté usando, alisándola a medida que avanza. Entonces, una forma muy sencilla de poner las medias es que sostenga la parte superior de la media y enróllela hacia abajo del talón. Ponga el pie en la media hasta donde alcance. Ponga su talón en el talón de la media, jale la media hacia arriba, desenrollándola sobre la pierna. Después de que la parte superior de la media esté puesta en su lugar, alice bien las arrugas. No deje que las medias se amontonen ni se arruguen porque le va a ser mucho más difícil subirla. Las medias hasta la rodilla deben de llegar a 2 dedos por debajo de la curva de la rodilla. Si se le hace muy difícil colocarse las medias, pruebe con algún tipo de loción, por ejemplo, o cubrirlas con talco para que sea más fácil resbalar las medias, porque pues obviamente sí tienen una sujeción mucho mayor que un calcetín o que una media normal. Muchas veces es un poco difícil colocar estas medias por las condiciones del paciente, pero existe un dispositivo llamado auxiliar para calcetines que puede ayudar con la colocación de las medias de compresión y es particularmente útil cuando existe una afección como la artritis que hace difícil agarrar la media y subirlas obviamente por las piernas. Entonces, a fin de obtener los mejores resultados, se debe usted asegurar que al poner las medias, la piel esté completamente seca, sobre todo si se acaba de poner algún tipo de loción humectante o alguna crema, porque la humedad va a dificultar subir correctamente las medias. Sentarse es una buena idea porque ayuda a tener estabilidad mientras uno sube las medias por las piernas.
Una vez puestas las medias, revise que las costuras estén bien colocadas, que no le vayan a lastimar y que las medias no estén amontonadas o arrugadas en ninguna parte, pero sobre todo en los tobillos. Ahí debe estar completamente lisa y no debe de haber ninguna arruga de la media. Obviamente las medias de compresión también tienen un tiempo de vida. Obviamente cuando empiezan a quedarse amontonadas o que empiezan a arrugarse o que se empiezan a resbalar, después de un tiempo hay que volver a hacer la prescripción para volver a comprar otras medias y hay que reemplazar las viejas porque obviamente también se van gastando. Use las medias de compresión según se le prescriben, ya sea que le digan que se las tiene que poner a primera hora de la mañana y llevarlas todo el día hasta acostarse, o a usarlas durante algunas horas nada más o durante la noche. Las piernas a lo mejor durante el uso de las medias se le podrán hinchar y esto dificultará o imposibilitará volver a ponerse las medias. Si se le hinchan las piernas, usted necesitará tomar medidas para reducir la hinchazón. A lo mejor sea tan simple como recostarse un rato con los pies elevados para disminuir esta hinchazón en sus piernas. Ya vimos que el ejercicio es una manera de reducir el riesgo de padecer una trombosis, entonces se sugiere realizar unos ejercicios sencillos para mejorar la circulación de las piernas cansadas, hinchadas o con varices. Es algo muy sencillo, son unos ejercicios que se hacen en el suelo. Normalmente se hace un movimiento de bicicleta para que mueva enérgicamente sus piernas de 15 a 20 veces. Ahí está una ilustración donde se indica cómo se hacen. Después se va a hacer el movimiento de las tijeras, que es cruzar y descruzar sus piernas en movimientos de 10 a 15 veces. Después de terminar esa rutina, va a mover las piernas en forma circular, como describiendo un pequeño círculo. Este ejercicio lo va a hacer durante 10 veces. Y posteriormente va a mover cada pierna describiendo un pequeño círculo y esto lo va a hacer 10 veces. De esta manera usted estará activando la circulación en sus piernas y va a prevenir una trombosis. Estos ejercicios obviamente deben ser de manera diaria. Antes que otra cosa, los queremos invitar también a nuestra próxima sesión que se llevará a cabo el día 15 de octubre, en la que abordaremos aspectos relevantes sobre el efecto que tiene el tipo de tubo de recolección para la determinación de glucosa. Esto en la línea de laboratorio clínico. Esperamos nos puedan acompañar y verificar lo que está en nuestras manos para mejorar las cuestiones de una adecuada determinación de glucosa para nuestros pacientes. Gracias. Bien, ya casi para finalizar, quiero decirte que ahora que conoces lo que significa una trombosis, no te conviertas en otra estadística más. Toma el control. Es tu derecho pedir una evaluación del riesgo que puedes sufrir de tener una trombosis venosa profunda mientras estés en un hospital o vayas a ser sometido a una cirugía. Bien, en este momento, ¿cuánto tiempo llevas sentado escuchando esta charla? Espero que no te hayas trombosado, pero es el momento de que dejes tu silla y te muevas para prevenir una trombosis. Espero que haya sido una charla interesante para ti. Quiero despedirme, agradecerte que hayas estado aquí y decirte que nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperemos verlos muy pronto. También les hacemos la invitación que tenemos para nuestra próxima sesión sobre examen general de orina, lo que debes y lo que no hacer en el laboratorio clínico. Esta sesión será el 24 de octubre a las 8 de la noche. Muy bien, por supuesto que agradecemos que nos hayan acompañado este domingo. Que tengan una excelente noche y esperemos vernos en la próxima sesión. Hasta pronto y que tengan una excelente semana.